quiero simplemente, espero que sea más corta la sesión. Y mañana, hoy quiero básicamente resumir algunos de los aspectos, es decir, de las experiencias y las evidencias sobre la legalización de la marihuana, que es la única que ha habido. Y de ahí también es explicar por qué va a ser muy difícil hacerlo con cocaína. Y mañana sí hablaré sobre Colombia. Y el punto mío es que realmente Colombia tiene que asumir el hecho de que va a tener, es decir, para lograr resolver los problemas del país, va a tener que resolver el problema de la cocaína adentro de la producción. Es decir, la presentación mañana es, el título es El problema de drogas de Colombia, el problema grave y real es que Colombia concentró la producción mundial de cocaína. Hoy entonces vamos con esta otra. Empecemos sobre políticas. ¿Qué es lo que ha habido sobre políticas de drogas? Sí, básicamente políticas que combaten el consumo, otras que consumen el tráfico y el comercio, y luego las que combaten la producción, que han estado concentradas en opio, marihuana y cocaína. Con las drogas sintéticas es mucho más difícil controlar la producción, simplemente porque esas pueden producirse en todas partes. Las políticas sobre consumo han avanzado y se han flexibilizado, es decir, especialmente en lo que está relacionado con heroína, que ha sido una droga que por mucho tiempo fue la principal droga de consumo en Europa, pues hubo los procesos políticas de minimización de daño, que incluyen sustitución y reemplazo y distribución de jeringas y agujas, por un lado. Luego, programas de tratamiento y centros de inyección, que han sido muy debatidos y no hay muchos países que los han aplicado. Y luego esto ha evolucionado hasta, obviamente, la toleración del consumo recreativo. Aquí en Colombia se habla de dosis mínima, como lo tengo acá en la diapositiva. En realidad creo que ese término para mí es un error, porque lo que se regula es la dosis máxima, no es la dosis mínima. Es al revés. Pero bueno. Las políticas siguen siendo restrictivas y recientemente, en los últimos años, ha habido se está abriendo se han estado abriendo debates sobre los usos recreativos. En realidad, la flexibilización se ha tenido lugar solamente con coca y con
marihuana. En el caso de la coca, se hizo desde la jurisprudencia boliviana que, de acuerdo con la constitución nueva que hicieron, declaró la coca un patrimonio nacional. Luego apeló al derecho internacional, apeló a las Naciones Unidas para permitir los usos tradicionales. Con relación a la marihuana, ha habido muy pocos cambios que han sido a través de la legislación, aunque algunos han sido ya exitosos, como el de Uruguay ha permanecido 10 años, pero la mayoría ha sido a través de la jurisprudencia, es decir, han sido las cortes las que han dado, las que han diseñado la legalización de esto. El caso de Bolivia, lo mencioné antes, lo quiero volver a elaborar algunos de sus puntos. Sí, como había mencionado, el inciso 2 del artículo 14 de la Convención del 88, Bolivia insistió pues, en que logró que ese inciso expresara que los usos tradicionales eran lícitos donde hay evidencia histórica de tal uso, fundamentado en la protección de derechos humanos y el medio ambiente. Bolivia, en ese momento, en el 88, firmó la convención con reservas, insistiendo en que la planta de coca no es droga, la cocaína es la droga. Y como mencioné, en la Constitución se afirma que el Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio nacional, etc. Basándose en la nueva Constitución, Bolivia solicitó a la ONU enmendar la Convención Única del 61, con el objeto de eliminar la prohibición de la masticación de la hoja de coca, insistiendo claramente que no iban a afectar el sistema mundial estricto de fiscalización para la droga, para la coca que se usara para la cocaína, que era solamente para usos tradicionales. Ellos Bolivia siguió el proceso, es decir, en la convención hay un artículo hacia el final de la convención que dice enmiendas, y aplicó el proceso. Los resultados fueron bastante interesantes. Básicamente, 18 países objetaron, los que están en la lista ahí.
En esa lista, tal vez el más sorprendente puede ser México, pero lo que es interesante es que ahí están los países más poderosos del mundo, es decir, incluyendo a Rusia. En ese momento, lo que es hoy el G7 era G8 porque Rusia estaba dentro. No, después de la toma de la península en Ucrania, resulta que pues ahí Rusia salió del G8. Es interesante que tres países que habían objetado retiraron su gestión. Colombia había objetado, ese fue durante el gobierno de Álvaro Uribe, luego Egipto y también Macedonia. Solamente 5 países apoyaron. En total, la convención ha sido ratificada. En ese momento eran creo que 189 países. Es decir, la gran mayoría de los países se quedaron callados. Ante eso, el Consejo Económico y Social tuvo 3 opciones. Una, rechazar la enmienda propuesta sin tomar ninguna medida, lo cual obviamente frustraría a los bolivianos. La otra es que se podía aprobar la enmienda, pero sin que se aplicara a los países que la objetaron. Una tercera era convocar una conferencia para discutir el hábito de mascar, para realmente estudiar en serio si eso era realmente grave o no era grave. Eso hubiera sido, yo creo, lo más razonable, porque ya antes de la Asamblea General sobre Drogas del año 98, la JIFE le había pedido a la OMS que hiciera un estudio para ver si realmente se podría decir qué tan adictivo, cuál era el problema con el mambeo. Esto porque el único estudio que había antes, que se había hecho, fue en 1950, cuando 4 especialistas fueron a Perú y estuvieron 3 meses, etc. Y allí concluyeron que el mambeo per se no cumplía los requisitos de lo que sería una droga adictiva, pero que debido a la situación social de los indígenas, que hacía que muchas veces usaran la coca para amainar el hambre, entonces lo mejor era prohibir el mambeo. El asunto es que ese estudio que fue solicitado por la JIFE antes de la Asamblea del 98, ese estudio nunca se realizó. Entonces hubiera sido, creo yo, una oportunidad interesante para eso. En lugar de eso,
lo que hizo el ECOSOC fue rechazar la enmienda. Entonces, esto colocó a Bolivia en una situación en que debía aceptar la enmienda o retirarse de la convención. Si se retiraba, tenía dos opciones: salirse y quedar afuera, o luego intentar volver a adherir a la convención con reservas para aceptar el mambeo. Entonces Bolivia optó por retirarse y volvió a pedir, es decir, cambió su constitución y entonces volvió a solicitar readherirse con este párrafo que tengo en la diapositiva. Allí lo que dice es que reserva el derecho de permitir en su territorio la masticación tradicional, etc., el consumo de la hoja en su estado natural para usos culturales y medicinales, como su uso en infusión, así como también el cultivo, el comercio de la hoja de coca, etc., para esos propósitos ilícitos. Yo creo que cometieron un error acá. Posiblemente hubiera sido mejor que hubieran puesto también para usos industriales, para que no hubiera objeción luego a otros posibles usos que ellos querían. Pero bueno, el asunto es que ellos presentaron esto y después de 18 meses, era lo que tomaba, vino otra elección. Fue muy interesante que 6 meses antes de la fecha en que se cerraba la votación, los Estados Unidos anunciaron que ellos se iban a oponer e intentaron hacer un lobby para convencer a más países para que se opusieran. En general, los resultados fueron peores que para la prohibición que los anteriores, porque fueron 15 países que votaron en contra. Y es muy interesante, sí, y otra vez el G8 estaba todo ahí metido, los países poderosos. Sin embargo, la gran mayoría de los países, Con razón que su papá se pone bravo. es decir, la gran mayoría de los países simplemente se abstuvo. Hubo muy pocos que apoyaron, creo que fueron 7, algo así. La reacción de la JIFE, me encontré con esto, recién fui nombrado miembro, fue un intento de proteger la prohibición a capa y espada. Básicamente
el presidente de la JIFE condenó abiertamente la decisión boliviana y empezó a usar unos conceptos un poco extraños para mí. Por ejemplo, si bien la denuncia en sí es técnicamente admisible a tenor de la convención, es decir, lo que pasó fue que Bolivia usó los artículos de la convención que permitían hacerlo, es decir, eso estaba claro en la convención. Sin embargo, la JIFE en ese momento objetó, que arguyó que esto va contra el objeto fundamental y el espíritu de dicho instrumento. Empezaron a hablar de que había un espíritu de la convención. Yo no soy muy espiritual o religioso, pero no entiendo qué es el espíritu de la convención. Y alegaba si la comunidad internacional adoptara un sistema en el que los estados parte se sirvieran del mecanismo de denuncia y nueva adhesión con reservas, la integridad del sistema de fiscalización se vería menoscabada y se pondrían en peligro los logros conseguidos en los últimos 100 años. ¿Ok? Desde la Convención de La Haya en 1912 hasta este año de 2012. Allí se estableció, es decir, el concepto de integridad que tenían era realmente que debía ser universal. Es decir, que era imposible que hubiera un país que tuviera objeciones a eso. Eso básicamente en una posición profundamente autoritaria. Sin embargo, en el caso de Bolivia hay varias lecciones interesantes. Primero, es interesante que los países que se opusieron, muchos de ellos en Europa Occidental, habían sido críticos de las políticas. Y, por ejemplo, México había sido el promotor de la Convención del 98. Todos estos rechazaron la solicitud boliviana. Segundo, la mayoría de los países que objetaron en Europa eran los que más habían avanzado en la disminución de daño. Una contradicción también interesante. Tercero, los que abogan por el prohibicionismo objetaron a que hubiera una posibilidad de enmendar. Cuarto, el conflicto entre la prohibición al hábito de mascar coca y los derechos humanos no era relevante. Realmente, quinto, lo que teníamos acá era un choque de culturas entre el occidente que había domesticado el alcohol y el tabaco y el este que no lo había hecho, que tenía otras prácticas. Sexto, yo creo que algo que también es importante es que para lograr que aprueben una enmienda se requiere meter países poderosos.
que la impulse. Yo tengo otra lección que puede ser importante, es que la gran mayoría de países se volvieron a abstener. Yo creo que eso es algo estratégico. Es decir, aquí se vio cómo los países poderosos estaban matoneando a Bolivia. Yo creo que muchos países se dieron cuenta de que, mire, es mejor no sentar ese precedente, porque luego hasta me la pueden aplicar a nosotros. Para el caso colombiano, lo que esto sí sugiere es que con la cocaína va a ser mucho más difícil. Es decir, en el caso del mambeo, realmente fuera de Bolivia, pues están en Perú, en el norte de Chile y en el norte de Argentina, pero para el mundo eso es irrelevante. Y en el caso de la cocaína, yo creo que conseguir 63 países que voten en contra es muy fácil. Bien, con marihuana, es interesante que a pesar de que ha habido ya un número grande de países que han avanzado, realmente no se ha acudido al sistema internacional para validar la implementación de las medidas, de los cambios. Un problema para ver lo de la ley. ¿Cómo puedo cambiar yo esto, Marcelo? Para pasar esto para el otro lado. No sé. Ok, gracias. Ya, ahí. Muy bien. Ahora sí. Bien. En Colombia, con base en la sentencia de la Corte Constitucional del año 94, no se considera delito la posesión de hasta 20 plantas. Ese número surgió del hecho de que el Código Penal define una plantación como más de 20 plantas. En Estados Unidos, el proceso empezó en el año 96, cuando California aprobó los usos medicinales. Y se ha desarrollado un proceso de legalización a nivel estatal solamente. A nivel central, a nivel federal, la posesión, la compra y la venta sigue siendo ilegal. La Ley de Sustancias Controladas de 1970, aprobada por el Congreso, prohíbe esto. Sin embargo, actualmente, es decir, el año pasado, eh, el gobierno del presidente Biden presentó un proyecto de ley para legalizar la marihuana.
a nivel federal. La elección en noviembre, en donde la Cámara de Representantes pasó de ser controlada por los republicanos, por los demócratas a los republicanos, yo creo que va a dificultar mucho que eso avance. Y bueno, como mencioné ayer, el gobierno federal no puede forzar a los estados. Bien, en el año 12, bueno, el proceso había empezado con la legalización de marihuana medicinal en California. Y realmente eso se volvió en California y en otros estados que lo siguieron un pretexto para legalizar los usos recreativos. Es decir, la forma en que eso funcionaba es que los médicos daban una receta y eso la daban por cualquier cosa. Eso lo que hizo fue, lo que permitió fue generar un buen negocio para médicos que firmaran recetas. La marihuana recreativa empezó oficialmente en el año 12 en Colorado y Washington, dos estados. Y desde este momento se aceleró y hoy es legal en 21 estados, además de Guam, las islas de Guam, y Washington, la capital. Hay 37 estados que han legalizado la marihuana medicinal. Sin embargo, las normas son distintas con respecto a los niveles del THC que son aceptables, la discriminación del consumo, las formas de uso, el autoconsumo, por ejemplo, formas de uso, todo lo que tiene que ver con las galletas y los brownies y todas esas otras formas de consumo. Las licencias de mercadeo y con el autoconsumo. Es decir, el cultivo para autoconsumo. Al respecto, hay una decisión de la Corte Suprema que tiende a limitar los plantíos, los cultivos para autoconsumo. Hubo una decisión de la Corte Suprema en una demanda presentada en California por un individuo que tenía una prescripción médica que era válida y tenía unas plantas en su casa. Y ahí llegó la DEA y se la llevó. Entonces hubo una demanda y eso llegó a la Corte Suprema. Y la Corte Suprema concluyó que no se debía tolerar el cultivo para autoconsumo. Porque eso, si todas las personas que tuvieran una receta para marihuana medicinal se ponían a cultivar, eso aumentaba tanto la producción que aumentaría la oferta y eso facilitaría la exportación de esos estados de marihuana a otros estados. Esa fue básicamente la decisión de la Corte Suprema. Uno de los
miembros de la Corte Suprema, la primera mujer que había sido miembro de la Corte Suprema objetó, pero eso no avanzó mucho. Uruguay ha establecido un sistema bastante regulado en donde básicamente el gobierno controla los cultivos y la distribución. Eso se comercializa en algunas farmacias. Actualmente creo que hay 25, pero es un país pequeño. Y de acuerdo con la ley, los individuos pueden llevar y compartir hasta 30 gramos. Sin embargo, esto ha tenido otros obstáculos que han sido importantes en su momento, porque el dinero de estas farmacias de la venta, eso obviamente va al sistema bancario. Y los bancos consideraron que era muy arriesgado recibir depósitos de las farmacias que vendieran la marihuana, porque ellos tenían todos, Uruguay es un país muy pequeño con un comercio internacional muy grande. Es decir, proporcionalmente al ingreso, los países pequeños tienen más comercio internacional que los países grandes, porque producen menos cosas, entonces tienen que importar más. Básicamente porque la banca uruguaya temía que entonces en Estados Unidos, los bancos de los Estados Unidos les cortaran los servicios que ellos tenían. Entonces no podrían realmente trabajar con el comercio internacional porque, de acuerdo con la legislación de Estados Unidos, esos fondos eran ilegales. Eso llevó a que finalmente para poder avanzar, el gobierno creó su propio banco para las ventas de marihuana. Esto, sí, eso atrasó mucho el desarrollo del proceso. Es decir, son cosas que nadie pensó cuando esto se estableció. En Uruguay, las farmacias llevan un récord, tienen que llevar el récord claro de cuánto pues de la persona que compra y de los gramos que compra. Y hay un límite de cuánto pueden cada persona comprar. Perdóname interrumpirte. Hay una pregunta que hicieron en el chat, Rafael. ¿Cómo? Y que hay una pregunta que hizo Rafael aquí en el chat y pregunta qué son los niveles de THC tolerados. Eso realmente creo que no exceden de 10, es decir, ahí en Uruguay. Pero lo que sucede es que eso tiende a ser muy difícil de controlar. Porque, Perdón, sí, doctor Tumi, la pregunta se refería a una lámina anterior
donde Sí. hablaba de THC con tolerados, pero yo no sé qué es THC. Ah, perdón. Ese es el tetrahidrocannabinol, que es básicamente la sustancia psicoactiva, que es una sustancia que ha aumentado muchísimo dentro de la marihuana actual. Es decir, el THC de los hippies con quien yo conviví, que no creo que fui parte de ellos, pero estuve estudiando con ellos en los 60 en Estados Unidos, en esa época era 2 o 3%. Hoy en Colombia es difícil conseguir marihuana con menos de 10 y hay fácilmente hasta 15. En otros sitios el THC representa hasta más de 20, puede llegar a 25. Y eso hace mucho más tóxica la marihuana. Y eso tiene riesgo porque puede generar episodios episodios es decir, ¿cómo se llama? Empieza con E la enfermedad. ¿Cómo? ¿Esquizofrenia? Sí, esquizofrénicos. Sí, puedes tener eso y epilépsicos. ¿Ah? Las dos E's, esquizofrenia y epilepsia. Esos son problemáticos. Hay, es decir, y con el hashish, que es la resina, resulta ser mucho más alta la concentración. Es decir, hay resina que es casi, pues, hasta 60-70% THC. Y lo que sucede también en la marihuana tradicional es que el CBD balancea, equilibra bastante. Entonces, la relación de THC a CBD, que es el cannabinol, perdón, cannabidiol, eso hace que la droga sea más agresiva cuando no hay CBD y hay mucho THC. Termina siendo más fuerte. Eso en Colombia mucha gente dice, es mejor. Por ejemplo, la creepy en Colombia, cuando la gente dice que esa sí es buena, es porque tiene mucho THC. Bien, en el caso de Uruguay es interesante que el mercado ilegal se ha mantenido y no es porque sea necesariamente más barato, sino porque el hecho de que haya que llevar un registro puede generar una estigmatización y la gente teme cree que va a ser estigmatizada. Entonces, ha habido problemas para convencer a los usuarios de que no los van a estigmatizar. Bien, en el Canadá se legalizó en el 2018 mediante ley la producción y consumo, pero no hay un control central. Es decir, cada provincia en Canadá es semejante a los estados en Estados Unidos y cada una de ellas tiene sus propias normas. Y
por ejemplo, en algunas son muy libres, es un libre mercado, y en otras sí hay más controles. Con relación a Canadá es muy interesante, porque la Junta les pidió que fueran a una sesión. Yo todavía estaba en la Junta y la posición de ellos era simplemente, no es que esto violara, es decir, que el mercado libre de marihuana violara las convenciones, eso no lo mencionaron para nada, sino argumentaron que ellos lo hacían simplemente por defensa de derechos humanos y del bienestar de la sociedad y de la salud. Es decir, mire usted, en las convenciones dicen que esto tiene que ser por la salud y el bienestar, y eso es lo que estamos haciendo. Básicamente le dijeron a las Naciones Unidas, ustedes no tienen nada que ver con nosotros. En México la situación es una en la cual la jurisprudencia es lo que domina. En junio del año 21, la Corte Suprema declaró inconstitucional los apartes de la Ley General de Salud que prohibían el cannabis. Y luego sacó un amparo en donde declaró que era inconstitucional prohibir la siembra, cosecha para fines distintos a los médicos y científicos. Esto fue la Corte Suprema. Y esa declaración obliga a la Secretaría de Salud a pedir permisos a los interesados, pero no modifica las normas legales. Yo creo que yo no soy abogado y me parece esto un poco extraño y bastante débil, pero bueno. Bueno, en Europa, Holanda empezó con sus coffee shops y allí venden la dosis personal. Otra vez, no es dosis mínima, es la personal. Pero en sentido estricto aún no hay una legalización de eso. Eso se mantiene ahí con el mico que tienen en la ley para no perseguir a esto. En general, básicamente el fiscal general lo que dice es que perseguir a los consumidores le hace más daño a la sociedad y por lo tanto es mejor no perseguir. Sin embargo, sí ha habido unos problemas porque, es decir, en Holanda ellos desarrollaron dos clases de turismos. Uno, el de turismo de drogas, especialmente de coffee shops que atraían gentes. Y otro, el de sexo. Es decir, los que han estado en las ciudades de Holanda, especialmente en Ámsterdam, pues allá en las vitrinas, una especie de almacencitos pequeños, en toda la vitrina ahí tienen las mujeres semidesnudas. Creo que en otros casos también hay hombres semidesnudos, eso es
Y esa clase de actividades, ambas han generado mafias. En los coffee shops, el problema ha sido que el coffee shop no puede legalmente comprar marihuana. Es decir, yo medio, tal vez con un mal chiste, lo que digo que eso es como la Inmaculada Concepción, es decir, el Espíritu Santo viene y lo pone ahí. Y eso ha creado problemas porque eso básicamente es un incentivo para que haya una mafia que produzca ilegalmente la marihuana. Eso ha generado una reacción y en muchos sitios ya han empezado a limitar los coffee shops y a tratar de acabarlos, simplemente porque la mafia se diversifica y empieza a hacer otras cosas y entonces la sociedad reacciona. Hace ya creo que un par de años, ya 2, 3 años, se empezó a autorizar el cultivo para abastecer los coffee shops. Pero hasta ahora no conozco qué tanto se ha avanzado al respecto. Es una forma de evitar el mercado negro. Hay en Europa otros 2 procesos. Perdón, doctor Tumi, una pregunta sobre esto de la producción de marihuana en Holanda. Yo pensaba que la marihuana pues es un cultivo del tropical, ¿no? Pero claro, puede haber cultivos en casas protegidas, en ambientes controlados, etcétera. Pero ¿cómo lo hacen en Holanda? Sí, es decir, eso es en invernaderos. Mira, yo tuve oportunidad de visitar a los cultivos de la firma GW Farmacéuticas. Estos eran 1 hora al norte de Londres. Ellos tienen patentes para 2 medicamentos que son muy costosos porque están bien patentados, etc. Sativex y Epidiolex, que los usan para algunas esquizofrenias y algunos dolores de rodilla, etc. Y eso se vende. Esta gente tiene un gran negocio, una firma sólida. Ellos tienen invernaderos. Para llegar allí, tomé un tren hacia el norte, saliendo de Londres, 1 hora. Llega uno básicamente a la campiña y allí el invernadero grande, creo que tenía unas 10, 12 hectáreas. Lo que cultivaban ahí, donde básicamente tenían solo plantas hembras. Es decir, con la marihuana, es decir, la marihuana es una planta sexuada. Y para aumentar el THC, tener un THC alto, simplemente se sacan las plantas machos. ¿No? Entonces, si siembras con semillas, tienes que separar los machos de las hembras. Y porque lo que es en el moño, lo que es la parte superior de la planta, que es donde se concentra, que es la flor,
otros lo llaman la flor. Ahí es donde se concentra el THC. Entonces, no sé si conoces el cuento, pues que en Estados Unidos la marihuana que se creó, que se cultivaba en Colombia en los 70, pues no pudo porque en Estados Unidos empezaron a producir lo que llamaban sin semilla. Sin semilla significaba que sacaban los machos para que no fecundaran, porque si los fecundaban, entonces las plantas hembras, que son las que florecen bien, terminaban teniendo un THC muy bajo porque gastaban mucha energía produciendo semillas. Entonces así aumentaban el contenido del THC. Eso era fascinante. Sí, para entrar a ese laboratorio, perdóneme señor, quítese los zapatos, acá le damos, póngase usted un gran delantal para entrar al laboratorio, pues al cultivo. Bien, ha habido dos cambios recientes en Europa que son dos países pequeños donde sí han legalizado, que son Georgia y Malta. En Georgia se hizo a través de una sentencia otra vez. Es decir, una sentencia del Tribunal Constitucional, pero no de una ley. Y eso fue simplemente posesión, es legal la posesión y consumo, pero el cannabis, el cultivo y la venta a gran escala siguen siendo ilegales. Es decir, básicamente legalizaron el autoconsumo, el autocultivo. Y Malta legalizó parcialmente el cannabis mediante una ley en el año 21 que autoriza la posesión de hasta 7 gramos y el cultivo de hasta 4 plantas. Es básicamente autocultivo, y esto es lo que limita el número de plantas, es cuántas personas sean mayores de edad. Hasta ahora eso no ha sido muy interesante. En Alemania se ha estado discutiendo, pero ha tenido mucha oposición. Y hasta ahora hay un proyecto de ley, pero no se ha avanzado. Y ahí sí se ha discutido la compatibilidad con las convenciones de los Estados de las Naciones Unidas. En África, el único país que se ha avanzado algo ha sido en Sudáfrica, en donde se legalizó el consumo y cultivo en espacios privados. Pero no se permite en espacios públicos el consumo o la venta. Lo que pasa básicamente es una aceptación del autocultivo. Y el tribunal le solicitó al Parlamento redactar una nueva ley, pero a la fecha pues hay un proyecto, pero no más que eso. En Alemania, es decir, ha
ha habido otros movimientos liderados por el sector privado. Es decir, los canadienses, firmas canadienses, han ido a un grupo, un número de países importante, yo creo, tal vez unos 20 o algo así, donde van con el cuento de que ellos van a convertirlos en grandes exportadores de marihuana medicinal. En Colombia llegaron hace unos 4 o 5 años. Farmacielo y Canopy eran dos de las firmas que llegaban prometiendo que ellos iban a resolver grandes problemas con la marihuana medicinal. Y, es decir, en el Cauca se habló de que esa era una solución para el campesinado, etc. Ellos en África convencieron al rey de Lesoto de que eso era un buen negocio. Y allá lo que el rey dijo fue, aceptó, muy bien, vengan, ustedes pueden establecer estos cultivos, pero solo para exportación. No creo que eso avanzó para nada. Sin embargo, lo que sí sucedió en otros sitios es que cuando llegaron los canadienses, pues, y yo sé que promovieron esto en el Caribe, no sé si en Centroamérica posiblemente también. Yo estuve en Trinidad y allí ellos habían estado con ese cuento. Eso conseguían inversionistas locales y les vendían acciones de sus empresas, etc. Y lo que sucedió fue que, si uno mira lo que pasó con el valor de las acciones, a partir del año 20 o el año, sí, cayeron drásticamente. Sí, la impresión que yo tengo es que eso fue simplemente una trampa en donde los inversionistas originarios de estas empresas, que eran los que tenían la gran mayoría de acciones, con este cuento lograron subir el valor de las acciones y entonces luego ellos las vendieron. Y ahí se cayeron. Así es que yo sospecho que ahí hay un problema de corrupción interesante, Rafael, que te puede, pues, ¿qué es tu campo? Claro, suena a fraude, a una estafa. Una estafa completa, claro. Bueno, pues estas han sido más o menos las lecciones aprendidas. El punto de la compatibilidad de todas estas medidas con con el sistema internacional, eso no se ha resuelto. En gran parte porque Canadá, por ejemplo, argumentó que esto cumplía con las convenciones porque básicamente lo hacían por la salud y el bienestar, que es lo que está en el prefacio. El gobierno de Canadá, antes de decidir qué iban a hacer, financiaron 2 estudios académicos. Uno que explorara
la viabilidad de alegar que esto se puede hacer por la salud y el bienestar. Y otra, redefiniendo los fines médicos y científicos. Y ellos eligieron ese tema, eligieron el primero. Yo no había conocido, sí, yo publiqué un artículo en una revista de la Universidad, el London School of Economics, en el año 16, argumentando que las convenciones debían definir cuáles eran los fines médicos y científicos, que es lo que desarrollo en más detalle en el libro que expliqué aquí anteayer. Aparentemente el gobierno canadiense prefirió usar el otro argumento basado en recursos, en derechos humanos. Creo que ese es un argumento menos abstracto que el argumento de que hay que proteger la salud social. Posiblemente es un argumento más abstracto. Es decir, la conclusión para el caso colombiano básicamente es que la idea de que internacionalmente se acepte la legalización de la cocaína y que Colombia la puede exportar legalmente es muy, muy difícil. Por eso yo creo, y mañana lo voy a explicar un poco, tal vez un poquito más, pero lo que yo considero que podría ser posible es insistir en que debido a la salud social, para tener salud social, Colombia debería hacer un experimento para producir cocaína de manera controlada para uso doméstico. En otras palabras, como mostraré mañana, en Colombia la idea, es decir, la política se ha fundamentado en pedirle al mundo que cambie, porque nosotros no podemos cambiar. Entonces, como el cambio significa es que ellos legalicen, pues yo creo que hay que enseñarles que sí se puede legalizar. Pero no creo que el gobierno se atreva a una política de esa naturaleza. Sí, creo que hay muchas políticas muy lógicas que no son políticamente adecuadas. Es decir, la política requiere salirse de la lógica muchas veces. Bien. Bueno, el otro problema es que, claro, lo que mencioné ayer se refuerza hoy en el caso de que, en el sentido de que legalizar internacionalmente no significa que se le pueda exportar a los Estados Unidos, aunque el gobierno federal legalice.
Y lo que yo veo además es que en Estados Unidos hay una conservatización muy fuerte que hace que cada vez sea más difícil eh, hacer cambios o solicitar cambios con relación a las drogas. Es decir, hay unos estados donde se va a legalizar la marihuana y va a haber mucha libertad, pero va a haber otros que van a ser imposibles. Quiero mostrar esto para terminar. Como mencioné ayer, la prohibición al alcohol en Estados Unidos terminó ya 89 o hace 90 años, pero aún hoy hay 83 condados, es decir, municipios en 9 estados que prohíben totalmente el alcohol. Sí, es cierto que son poco poblados. Además, hay 33 estados que tienen leyes que autorizan que los gobiernos locales, municipales, prohíban el alcohol. Así es que meterse uno a que Estados Unidos legalice la cocaína, yo creo que simplemente no es viable. Es decir, siempre va a haber problemas con unos estados que no la legalicen y ahí va a tener, supongamos que Colombia le exporte a Colorado y Nebraska no va a legalizarla, aunque Colorado la legalice. Es decir, internacionalmente Nebraska va a demandar a Colombia porque va a haber contrabando desde Colorado. Ahí se va a armar un lío muy complicado. Es decir, la conclusión con respecto a Estados Unidos es simplemente que con Estados Unidos se puede negociar asistencia técnica y financiera y la cooperación para que apoyen el acuerdo de paz y que mejoren la situación con los extraditados para forzarlos a que confiesen de los crímenes de Colombia, algunas preferencias arancelarias, etcétera. Pero yo no lo veo sobre la legalización de la cocaína. Bien, es decir, y otra vez acá sugiero entonces el experimento de cultivo para el consumo interno. Sí, en general no veo que la legalización tenga éxito a nivel internacional. Bueno, con esto termino hoy. Muchas gracias por todo, por escuchar. Muchas gracias, doctor Tumi. Buenísimo. Bueno, para mañana va a estar muy interesante el tema. Bueno. Lauren, ¿dónde estás? Ah, ok, Pilar. Pilar, entonces.
Yo tengo Profesor una Tumi, pregunta. Bueno, perdón. sí, sigue, No, por favor. yo espero, tranquilo, yo espero. No, tranquilo, Mauricio, sigue. Pues yo quedo muy contento con esa intervención. La verdad, estoy en el negocio del cannabis y esta es una muy buena aproximación a lo que no se habla usualmente. No es usual escuchar ese tipo de intervenciones. No es usual escuchar los temas que el profesor mencionó de la JIFE, del tema de la legalización de los cultivos de la marihuana y de la cocaína. Lo felicito. Yo sí quedo muy contento y quisiera estar siempre atento a todo lo que se pueda hacer de aquí en adelante. Muchas gracias. No, gracias a ti. Profesor, buenas noches. Yo le tenía una pregunta. ¿Hay algún tipo de producto que también dependa, pues, o sea, que no sé, que de cierta forma se pueda comparar con la producción de marihuana y cocaína como para poder aprender algunas cosas de ese producto? Algo que haya sido prohibido anteriormente y que también se produjera a través de, pues, de cultivos que tuviera como una gran aversión a legalizarse. ¿Ha existido algo de lo cual, o algo parecido del cual uno pueda aprender algo para aplicarlo? Tema de la cocaína o de bueno, más que todo la cocaína. Realmente no conozco. Hay otras plantas que se han usado para producir drogas psicoactivas, pero estas han tenido mercados mucho más pequeños. Por ejemplo, en Eritrea y, es decir, en esa zona de África con Etiopía, ahí se consume algo que se llama, pues producen una cosa que se llama cat. Generalmente lo escriben QHAT. Y eso se vende en algunos sitios del Medio Oriente. Y eso se usa en alguna religión local de allá. Pero eso no se ha extendido. Yo creo que los grandes desarrollos, es decir, el régimen internacional empezó preocupado por cocaína y heroína, es decir, opiáceos y coca, de lo que había, y un poco de marihuana, como mencioné en la historia. Es decir, la marihuana fue metida en la convención del año 31 quien estuvo representando a Egipto, porque Egipto básicamente estaba importando hashish. Pero más que eso, por ejemplo, otras cosas, hay otras drogas que no han tenido éxito, excepto muy limitado. Por ejemplo, la escopolamina, que se usa con alguna frecuencia en Colombia como un instrumento para robar, asaltar a la gente, etc. Es sorprendente que eso no se ha generalizado en otros sitios. Yo realmente nunca he escuchado de robos con escopolamina fuera de Colombia. Yo he encontrado que la demanda por drogas es difícil de entenderla de manera generalizada. Por ejemplo,
En Estados Unidos, la cocaína en los últimos 50 años ha sido mucho más usada que la heroína. En Europa, hasta hace muy poco, la heroína era mucho más usada que la cocaína. Y eso no respondía a diferencias de precios. Es decir, de que una era más barata que la otra, entonces que la gente iba a usar lo más barato. Yo creo que con relación a las drogas hay un problema para entender la razón por la cual la gente los consume. Sí, me da la impresión, yo me atrevo a postular una hipótesis acá, de que la cocaína es una droga muy buena para los gringos, porque es una sociedad muy, muy competitiva. Es un estimulante que le permite a la gente trabajar más y competir más. Y por mucho tiempo vi que la heroína era más, digamos, complementaria a la cultura europea, donde la gente sabía que ya tenían un gran pasado, ya todo estaba hecho y de lo que se trata es de pasarla más bien tranquilo y bien. No sé si eso, tú conoces, Diego, tú conoces bastante a Europa, entonces son, hay algo en la psiquis ahí que, es decir, yo no soy psiquiatra ni psicólogo, pero creo que hay algo en la psiquis que determina qué clase de droga consumas tú. Profesor, hay, por ejemplo, estaba pensando en el tema de los laboratorios de drogas sintéticas ahorita en Bélgica y Países Bajos. Sí, ¿Eso también puede, usted cree que eso también puede ser algo cultural? pues Bélgica y Países Bajos siempre han tenido problemas con el cumplimiento de la ley. Sí, pero lo que pasa es que finalmente, es decir, lo que ellos producen primordialmente son anfetaminas que tienden a ser más parecidas a la cocaína que a la heroína. Y no sé, muchas, por ejemplo en Colombia, eh, cuando se empezó con la marihuana, hubo algunos químicos, es decir, ingenieros químicos y químicos farmacéuticos, que por ejemplo empezaron a, a producir metacualona, quaaludes, los quads, llamaban en inglés. Empezaron a exportar, pero eso parece que desapareció, al menos hace muchísimos años que no he escuchado de que hayan capturado una, una, una exportación ilegal de eso. Es decir, yo creo que hay muchas cosas que, desconocidas. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Y por qué esa píldora de los quads, por ejemplo, la metacolona, realmente no se usó mucho en Colombia? Una última pregunta, profesor, perdón. No, ¿Usted entonces cree que las drogas como otro tipo de productos, también hay unas que pueden pasar de moda o dejar de consumirse, sí, por así decirlo? sí. Por ejemplo,
en Estados Unidos el crack tuvo, es decir, tuvo una bonanza de crack. Es decir, cuando los narcos colombianos decidieron producir algo más barato. Y eso llevó, es decir, esa era la cocaína para la gente pobre. Y muchos muchachos en los guetos de negros especialmente terminaron en la cárcel por eso. Yo creo que los hermanos menores y la siguiente generación aprendió que eso era muy arriesgado y disminuyó mucho el crack. Hoy con el fentanilo, ojalá que la gente aprenda rápido, porque el fentanilo es extraordinariamente poderoso y es muy barato. Es la causa primordial de las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Cuando lo mezclan con cocaína o con heroína o con cualquier otra anfetamina. Eso es lo que los está matando. Yo espero que suceda algo parecido, que los hermanos menores se den cuenta que eso no se, es muy arriesgado hacer, consumir. Profesor, yo ¿Sí? estaba pensando, estaba como teniendo una reflexión sobre si podemos aprender algo del proceso en que fue legal el tráfico de esclavos, que duró varios siglos, el triángulo de la esclavitud entre Europa, África y América, Ajá. y después fue prohibido por una convención internacional, creo que hacia 1786, no estoy totalmente seguro, promovida por Inglaterra. Sin embargo, el tráfico de esclavos se siguió desarrollando principalmente pues por España y Portugal en las colonias. Y bueno, tenían Cuba como centro de llegada Sí, de los esclavos y de ahí los distribuían. Y no sé hasta qué punto la prohibición funcionó, pero lo que fue determinante es la disminución de la ganancia en la venta y tráfico de los esclavos, porque el trabajo asalariado pues era mucho más rentable. Y bueno, y aquí está el tema de la rentabilidad del tráfico de drogas, que creo que es bien importante tenerlo en cuenta. ¿Y quiénes son los que se quedan con la mayor parte de la ganancia de ese tráfico internacional? ¿Y a dónde va? Usted habló ayer o antier sobre el caso de los Estados Unidos, que no era muy significativo, pero a nivel mundial, pues hay unas cifras que no sé hasta qué punto sean reales, pero hasta hace unos 2 o 3 años se hablaba de 700.000 millones de dólares el tráfico de cocaína. No sé esto qué punto de realidad tenga, pero también mientras se mantengan semejantes niveles de ganancias, pues habrá quienes estén interesados en traficar. Aparte de la situación de las sí, campesinos y personas pobres, pues que no les queda otra opción sino cultivar para poder sobrevivir. Pero como ya lo dijimos, ellos, pues si yo hice unos estudios también y esos pequeños cultivos, si acaso les dejan 1 o 2 salarios mínimos de sí, ingresos para de acuerdo. sobrevivir. Bueno, Sí. quería preguntar sobre eso, si podemos aprender algo de ese caso, de lo que ocurrió con el tráfico de esclavos. Eh, Doctor Tumi, yo quisiera decir algo casi en la misma vía que comenta el profesor Rafael, pero entendiendo y analizando lo que usted ayer decía cuando se refería a los mormones, donde ellos de alguna manera se prohíbe a esas personas a tomar café.
a mí me quedó rondando esa palabra de que ellos no pueden tomar café. Sí, Y, y, y mirando de que, analizando también de que el café en una época de la historia era prohibido, era considerado como una droga. Y ahí reviso un documento que el gobierno de Sultán Murad en 1623-1640, el Imperio Otomano, esa era una bebida, era considerado como una droga. Entonces, en ese orden de ideas, sí. ¿por qué el café sí y la coca no? Mi pregunta sencilla. O la última pregunta es que de acuerdo a la que nazca otra droga, deja de esa droga eh, eh, ilícita. Mira, es que otra vez el punto que yo creo que tenemos que enfatizar es que las políticas siempre tienen contradicciones lógicas. El que uno tenga una buena lógica no significa que todo el mundo reacciona y dice, sí, usted ganó. Por ejemplo, para lograr convencer en Europa a la gente para que comiera papa, y siempre en Europa el nombre de la papa es la manzana de la tierra, pomme de terre, es lo que está enterrado. Eso se logró cuando los reyes decidieron tener cultivos y poner guardias como para protegerlos, porque esto era muy importante, muy valioso, etcétera. Era prohibido, pero dieron la orden de que si alguien quería venir y sacar la papa, pues que se la llevara. Así descubrieron que era muy útil y la papa contribuyó enormemente al desarrollo de Europa porque produjo una cantidad de buenas calorías con otras sustancias eh, útiles. Eh, con relación el sueño de la coca es porque la gente teme mucho a las adicciones. Y el lío que tiene eso es que es cierto que la mayoría de la gente que consume cocaína no termina siendo adicta. Eso pasa con todas las drogas. El problema es qué hacer con los adictos y cuándo decidir que alguien es adicto y cómo se financia eso. Por otro lado, siempre ha habido, en el caso, por ejemplo, como tú dices, el de los mormones, bueno, yo estoy en desacuerdo contigo porque eh, el café, es decir, la cafeína es adictiva. Yo estoy adicto a la cafeína. Lo que pasa es que es una adicción muy suave. Y así puede pasar con otras cosas, con la Que somos dos, profesor, somos dos. con la teína pasa lo mismo. Es decir, sí son drogas. El problema es cómo manejar eso. Culturalmente, la prohibición ha sido el arma más fuerte. Que en el caso de los mormones, yo he trabajado con profesores mormones y realmente para ellos eso, es decir, si son creyentes verdaderos, ellos lo hacen.
Por ejemplo, hay otra prohibición que es muy importante. La prohibición a comer cerdo para los judíos, por ejemplo. No conozco una comunidad más educada, con más PhDs per cápita y más actores de premio Nobel per cápita que tengan. Es decir, las cosas, la gente más brillante, pero hay muchos de ellos que no se atreven a tocar el cerdo. Y lo mismo pasa con los musulmanes. Es decir, cuando yo era joven viví con un musulmán que siempre me decía, no, es que mi madre, cuando yo salí, vine a Estados Unidos, me pidió 3 cosas: que no bebiera, que no me metiera con mujeres gringas y que no comiera cerdo. Yo al menos cumplo con una de las 3. Y es algo que está metido en el inconsciente. Eso surgió cuando el cerdo se lo identificó como la carne del cerdo transfería, pues generaba la triquinosis. Había una enfermedad que era bastante importante. Hoy eso no existe, pero está el bloqueo. Es decir, nosotros somos, recuerda que de niños siempre me decían es que somos animales racionales. Sí, tenemos razón, pero somos bastante animales. Es decir, seguimos con eso. Así es que hay una cantidad de incógnitas que no tienen respuesta. Por ejemplo, en el año de 1565-67 hubo un concilio religioso católico en Lima para discutir el mambeo y el uso de la coca en eso. En ese concilio se concluyó que eso era algo del demonio. Y los obispos decidieron prohibir el uso de la coca. En el caso de Colombia y de Perú, y del Alto Perú, pues de Bolivia, resultó que la coca fuera muy útil para explotar las minas y para poner a los indígenas a trabajar. Y ahí la parte económica predominó sobre la parte religiosa. Pero en Ecuador se mascaba coca. Y en Ecuador se dejó de cultivar coca y de mascar coca. Y todavía, sí, no sé si ya están aprendiendo a cultivar coca, pero el hecho es de que Ecuador no generó entre los indígenas, sí, los indígenas abandonaron su tradición de mascar coca. El mambeo se acabó ahí. Esa es una de las incógnitas en la historia de la coca y la cocaína en América, en los Andes. Yo nunca he podido saber por qué. Y nadie, si yo no he encontrado nadie que se atreva a dar una explicación.
Así es que hay argumentos lógicos muy, muy serios. Es decir, yo he formulado algunas soluciones que son perfectamente lógicas y completamente implausibles. Nadie las va a implementar. Por ejemplo, hace ya como más de 15 años, yo sugerí que en Colombia estableciéramos un sistema para las drogas que fuera como el SOAT. Mire, aceptamos que manejar un carro es algo que tiene riesgos, que puede tener accidentes y va a haber heridos, etc. Muy bien, todo eso. Y en los accidentes se destruye el auto, lo que fuera. Entonces, con las drogas pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué no establecer un SOAT? El equivalente al SOAT. Mires, tengamos un mercado controlado donde sí, usted puede consumir, pero usted tiene que pagar un precio en lo que usted compra y parte de ese precio va a un seguro, un fondo de seguros. Y con ese fondo se financian, ahí uno incluye el alcohol también. Entonces así uno financia la violencia es decir, se trata las víctimas de la violencia, los borrachos, de los adictos, y se desarrollan programas de prevención, tratamiento, rehabilitación y resocialización. Es decir, todo eso es perfectamente lógico, es muy lindo. Y todo el mundo me dice, usted está loco. ¿Por qué? Porque yo nunca he sido bueno para entender la política. Entonces, cuando la gente dice simplemente, ¿por qué el licor sí? ¿Por qué la cocaína no? Sí. Porque los procesos son distintos, la gente siente distinto con relación a esas cosas. Es decir, los sentimientos son muy importantes. La lógica es muy linda para jugar con matemáticas. Pero para hacer política necesitas entender los sentimientos. Profesor, disculpe, lo interrumpa, pero me hace acordar una anécdota de un profesor de filosofía, que es más experto en derecho que en filosofía. Y analizando un caso sobre el tema de los conflictos territoriales sobre los complejos cenagosos en Córdoba, la cuenca media y baja del río Sinú, un día tomándonos un café, empezamos a entender y explicar por qué en Colombia el problema es por la tierra. Sí. Entonces me dice él, mira, hay un escritor una vez estableció una tesis y lo hizo de una forma tan sencilla. Ese día amaneció aburrido en su casa, peleó con la señora y salió de su finca, cortó 4 estacas, se las tiró al hombro y separó una paja ahí y puso una estaca en cada punto y separó la mitad y gritó, esta vaina es mía. Y la gente se lo creyó. Sí. Entonces, a partir de ese momento, en el principio de la propiedad, empezaron todos los problemas y la muerte.
Es ¿Ok? decir, A ver, entonces lo que la gente crea. Sí, es decir, ¿sabe? el origen de la propiedad privada fue un divorcio. Sí, es decir, eso es cierto. Es decir, hoy con los temas de los desarrollos en inteligencia artificial, es decir, lo que uno encuentra es básicamente instrumentos para incidir en los sentimientos de la gente. Es decir, en los cursos de mercadeo que hay hoy en las universidades en Estados Unidos y Europa, uno de los puntos más importantes es siempre lo que hacen es cómo convencer al cliente, a la gente, y cómo generarle necesidades y cómo lograr venderle cosas. Todo apelando a los sentimientos. Es la única forma en que te generan, es decir, se crean necesidades. Tú tienes que crearle una necesidad a la gente. Les toca convencerlo de que necesita algo más. Bueno. Bien. Una pregunta, Sí, señor. Algo que me quedó sonando en el tema de la charla es el tema de que en otro país tuvieron que crear una banca para todo el manejo de las finanzas y el dinero que correspondía por estos cultivos. Eh, Mi pregunta es, ¿considera que la banca colombiana, digamos exponiendo el Banco Agrario, ve factible la activación o la aceptación de esta economía y estos dineros salidos de estas plantas y este tipo de economía? ¿O necesita una legalización que ayude en el desarrollo de esta economía naciente, creciente, perdón? Feliz noche a todos y los esperamos a la última sesión el día de mañana. Que descansen. Muchas Muchas gracias. gracias.